Entonces, sigamos aquí. Cara basal. Cara basal. Cuando tienen a veces todo el encéfalo es complicadísimo la presencia de quién? Del tallo. Entonces, si vamos a hablar de hemisferios, tenemos que quitar tallo. ¿Cierto? Un corte a nivel de ¿qué será esto? El encéfalo. Bueno, entonces vamos a ver esa cara basal aquí. Ahora en la práctica, hay dos que cogen el otro de cara basal. Alejo. ¿Quién lo cogió de Alejo? Bueno, vale. Aquí también hay dos con cara basal, se ve muy bien la cara basal, tenemos que utilizarlos y botarlos. Sin embargo, los que tienen cara basal es complicadito, pero igual ahí tratan de levantar un poquito el tallo. Sí. Entonces, vamos a hacer acá este color. La cara basal. Bueno, con las carreras me olvidé de utilizar los colores que teníamos ya conectados. Sí, pues ya no se pudo. Así es la vida. Bueno, entonces tenemos acá. Ya habíamos aprendido que en la cara basal aparece, se empieza a estructurar un surco que se denomina la cisura de Silvio, ¿cierto? O la cisura lateral o de Silvio en la cara dorsolateral. Pero ella realmente, ¿dónde surge? En la cara basal. Y entonces vemos que esa cisura lateral en la cara basal se denomina el valle de Silvio. Valle de Silvio, que va a formar el surco lateral. Miren que se dirige prácticamente un poco hacia la parte ventro, rostral, bordeando todo, separando el lóbulo temporal del lóbulo frontal y sale al borde inferior-lateral y sigue y asciende formando la cisura lateral o de Silvio. Este surco, esta cisura lateral, nos separa esta cara basal en una parte rostral y una parte caudal, ¿cierto? En esa parte rostral, ¿quién nos va a dejar ver? La parte ventral del lóbulo frontal. ¿Qué vemos en ese lóbulo frontal? Con relación a la fisura interhemisférica, aquí paralelamente a la fisura interhemisférica, tenemos un surco, el surco olfatorio, ¿cierto? Y entonces, ese surco olfatorio allí, en primer lugar, pues le va a dar el soporte o donde va a descansar allí el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Y entonces, entre este surco olfatorio y la fisura interhemisférica tenemos una circunvolución. Se llama la circunvolución recta o giro recto o circunvolución orbitaria interna. Tiene esos tres nombres: circunvolución o orbitaria interna o circunvolución recta. ¿Sí? Bueno, lateralmente a este surco tenemos las circunvoluciones orbitarias externas, pero están separadas por un surco aquí a manera de H, la cruz de Malta. Sí, Malta, pero ese no lo utilizamos, ese surco de las circunvoluciones orbitarias nos separa o nos divide en esas circunvoluciones orbitarias en unas que quedan hacia afuera, hacia adelante, entonces circunvolución orbitaria externa anterior. Profe, ¿qué pena cómo se llama el surco? ¿Tiene forma de H? Como cruz de Malta. Malta. Surco de Malta. El surco de Malta. Bueno, entonces miren, la circunvolución orbitaria externa posterior y la que da hacia la medial pues será circunvolución orbitaria externa medial, circunvolución orbitaria externa lateral, ¿cierto? Circunvoluciones
externas e internas. ¿Sí? Bueno. La parte orbital caudal hace conexiones dentro de lo que es el sistema límbico, ¿sí? Bueno, y también la frontal, pero hay una parte muy importante aquí que va a ser parte de ese sistema paralímbico que estaremos mirando ahorita. Entonces serían circunvoluciones orbitales externas. En últimas van a ser parte de qué área según Brodmann. Del área donde da la vuelta 9, 10, 11, el área prefrontal, ¿cierto? Pero la parte ventral sí. La de la parte lateral sería ¿qué? 11-2. 11-2, ¿cierto? 11-12. Aquí está ya llegando ¿qué? La 10, la 9, ¿cierto? Volteando aquí. Pero aquí ya llamamos circunvoluciones orbitarias. Ahí ya no mencionamos pues áreas de Brodmann, o que realmente pues ya no se utilizan mucho allí esos nombres. Sin embargo, no debemos olvidar que Brodmann hizo ese mapa y corresponderían como a esos continuos de la 9, 10, 11, 12. Bueno, en la parte caudal, separada por el Valle del Silvio, ya habíamos estudiado un surco, el surco colateral, ¿cierto? Y otro surco, el occipito temporal. Y entonces nos separa estos surcos, ya hemos visto que con relación, por ejemplo, hacia la cara medial, ventromedial del lóbulo temporal, vamos a encontrarnos aquí otro surco que se llama el surco del hipocampo. ¿Sí? Surco del hipocampo, pero el surco del hipocampo él inicia aquí debajo del cuerpo, del esplenio del cuerpo calloso, se proyecta rostralmente, ¿cierto? Aquí hacia la parte ventromedial y se continúa allí separando pues aquí el lóbulo de este lóbulo temporal, como a nivel del uncus, ¿sí? Hasta el uncus más o menos, pero en el uncus ahí manda una ramita. ¿Cuál es el uncus, profe, que Esta unita que se ve aquí. Entonces, miren, el surco del hipocampo se continúa y termina en el surco renal. Este sería el surco renal, ¿sí? Surco del hipocampo. Y se continúa en el surco renal. ¿Por qué? Porque ya el resto será que lo que va a ser el valle del Silvio. Entonces tenemos aquí el uncus, que es una estructura rostral, rostroventromedial, ¿de quién? De la circunvolución todo esto es circunvolución del para hipocampo, ¿cierto? Del para hipocampo. La parte más rostral, pues en ella vamos a encontrar el uncus, o la parte ventromedial de ese para hipocampo. Vemos acá que la cisura calcarina, acuérdense que ella prácticamente se origina como de rostral a caudal. Entonces vamos a encontrar aquí ese surco de la cisura calcarina y vamos a ver aquí parte del lóbulo que le llamábamos como el lingual o el giro lingual que veíamos en la cara medial, ¿cierto? La cara medial ya lo habíamos visto. Entonces ahí está ese lóbulo lingual y la cisura calcarina. Entonces tenemos todas estas estructuras para circunvolución del parahipocampo y entre este surco colateral y el surco occipito temporal vamos a encontrar la circunvolución temporal inferior, la que se denomina occipito temporal o también circunvolución fusiforme. Fusiforme o también occipito temporal. Lateralmente a este surco, también occipito temporal, pues vamos a encontrar la circunvolución temporal inferior, ¿sí? Acuérdense que en la cara dorsolateral teníamos aquí el
surco temporal superior, el surco temporal inferior. Y nos separaba la circunvolución temporal superior, media e inferior. Aquí en la cara dorsolateral. En la cara basal pues se continúa esa circunvolución temporal inferior, ¿cierto? Inferior. Bueno, desde aquí, desde el borde, bueno, empieza desde acá, desde la cara dorsolateral, da la vuelta aquí hasta el surco occipito temporal, pues todo esto nos da la circunvolución temporal. Pero, o sea, ¿qué es esto desde arriba? Sí, claro. O sea, ¿qué es ese surco que se Mira, todo este borde que habíamos visto en la cara dorsolateral se va acá a la cara inferior, a esta cara basal, y nos forma la circunvolución temporal inferior. ¿Cierto? Y este va a ser ¿Qué? es Circunvolución temporal inferior. Ajá, inferior. claro, Circunvolución temporal inferior, pero en la parte interna, podríamos decirla, ¿no? Porque la externa está en la cara dorso lateral. Aquí estaría la inferior, temporal inferior, se continúa aquí en la cara basal como inferior también, temporal inferior. Bueno, ya ahí dividimos esas estructuras y resulta que en donde localizamos el surco olfatorio, que ubicamos ahí el bulbo y la estría olfatoria se bifurca en una estría lateral y en una estría medial. Y entonces ahí nos forma como un rombo, ¿sí? Y entonces en medio de ese rombo que está delimitado aquí por este borde del lóbulo temporal, el medial del lóbulo temporal, y el borde lateral, de aquí del tracto óptico y después del quiasma, el tracto óptico, vamos a encontrar que hay una parte de la corteza perforada, ¿no? Entonces se le llama sustancia perforada anterior. ¿Quiénes perforan allí esa parte de ese parénquima? Las arterias. Y allí justamente llega lo que es la arteria carótida allí, y ella se bifurca ahí en lo que es la arteria cerebral media que se mete por aquí por la cesura de Silvio, y también establece la arteria cerebral anterior que va aquí hacia la cara medial. O sea, allí este es un punto bien importante cuando estudiemos la irrigación del encéfalo, esa bifurcación, ¿sí? Aquí ese punto es bien interesante. entonces lo que va a perforar acá son Así las ramas de la arteria carótida interna. Bueno, hasta allí creo que es la parte estructural, pero veamos, resulta que Brodmann a esta parte del nimbus, a esta unita del nimbus, le puso el nombre de área 34. ¿Sí? Área 34. Y a la parte adyacente de este nimbus, aquí la parte adyacente y más o menos un poquito de la parte rostral de este hipocampo, le puso el nombre de área 28. ¿Sí? Para la clínica y lo que ustedes siempre vayan a hablar de las áreas de asociación olfatoria, pues prácticamente van a mirar aquí el área 28, ¿no? El área 28 es el área de asociación olfatoria. Bueno, asociación olfatoria. Pero resulta que aquí de Brodmann solamente va esa es área de olfatoria primaria. Pero déjenme que ya les voy a explicar aquí cómo es el asunto. Les estoy diciendo que aquí Brodmann pues nos da estos números y estos sí se utilizan. Los demás de Brodmann pues no, porque ya hablamos es simplemente para el hipocampo como estructura del sistema límbico, como formación del hipocampo, es una de las estructuras, se arman otro sistema. Entonces, en esta parte pues vamos a recordar el área 28 y el área 34. ¿Por qué? Una porque está relacionada. El área
olfatoria. El área 34 como una de las partes del área olfatoria primaria. Hasta ahí dejo lo del aporte de Brodmann, ¿sí? Hasta ahí dejo el aporte de Brodmann. Lo demás lo aprendemos de esta manera: sus circunvoluciones orbitarias externas, internas, la circunvolución fusiforme, lo vamos a aprender así, la circunvolución del parehipocampo. No le vamos a dar números, ¿entendido? No le vamos a dar los números de Brodmann. Solamente vamos a tener en esta cara basal la 28, que es como la que sí vamos a tener en cuenta el número de Brodmann. ¿Hasta ahí está entendido la estructura de la cara basal? Bueno, ahora voy a lo siguiente. Vamos a mirar las estructuras o las áreas funcionales que corresponden al área olfatoria primaria. Entonces, el área olfatoria primaria, miren que cuando esta estría conecta, se mete esta estría olfatoria lateral y bordea por allá la ínsula. ¿Sí? Se mete aquí por la cisura lateral. ¿Se acuerdan que abríamos la cisura para ver la ínsula? Entonces, ella se mete por allá, vuelve y sale, digamos, cuando conecta, ya conecta con esta corteza, y entonces vamos a ver aquí un área que bordea toda esa ínsula y bordea aquí toda esta parte a salir aquí al lóbulo temporal, y entonces a esa parte le vamos a llamar el área prepiriforme, ¿cierto? Y a esta área que está aquí, que le llamamos aquí la del uncus, esta área, le vamos a llamar el área periamigdaloide. Área periamigdaloide. Prepiriforme y periamigdaloide. Esta que está aquí, esta corteza del uncus, pertenece a esa área periamigdaloide. Y esta prepiriforme con la periamigdaloide, las dos forman, voy a ponerlas acá, las dos forman el área olfatoria primaria. ¿Sí? Las dos. La prepiriforme y la periamigdaloide. ¿Forman el área qué? Olfatoria primaria. ¿Entendido? Prepiriforme. Cuando estudiemos el olfato, miraremos un poco esquemas de por dónde va esa vía. Por hoy les digo que alcanza, se mete por ahí por el Valle de Silvio y bordea allá al fondo la ínsula y sale aquí afuera en esta parte rostral, ventrorostral, de este lóbulo temporal. Y ese borde donde está llegando información olfatoria se denomina área prepiriforme. Y también llega la información primaria a esta corteza del área 34, al área de la corteza del uncus. Entonces, a esa área, esa corteza del uncus se llama área periamigdaloide. Las dos forman el área olfatoria primaria. Periamigdaloide, la que está rodeando aquí el uncus. ¿Sí? Toda esa corteza del uncus es el área periamigdaloide. El área prepiriforme es la piriforme, ¿no? ¿La qué? La prepiriforme no alcanza a meter a la piriforme, que queda en el parehipocampo. No, sale al borde de, acá el borde, más bien como cerquita del polo temporal. ¿Sí? El borde, todo el valle de Silvio ahí. Bueno, esas dos son el área olfatoria primaria. Y ojo, el área olfatoria secundaria, todo esto es para hipocampo, ¿cierto? Pero esta parte rostral aquí del parahipocampo, adyacente aquí al área prepiriforme, toda esta parte
se denomina el área 28 o también se llama área entorrinal. Área entorrinal. O también se denomina el área olfatoria secundaria. Área 28, área entorrinal o área olfatoria secundaria. Aquí ocurre la asociación de olfato, ¿cierto? Es como el área secundaria como tal, todas las áreas secundarias son áreas de asociación. Área olfatoria. Bueno, por lo demás, a nivel del polo temporal, del parahipocampo, circunvoluciones fusiformes, pues van a ser parte del sistema límbico, ¿sí? Parte de lo que es el parahipocampo. Bueno, chicos, eso es lo que teníamos que aprender, como las circunvoluciones, áreas, las funciones de estos hemisferios. Y bueno, ¿qué nos estaría faltando decir aquí del área olfatoria? Las patologías, ¿cierto? Si hay daño en esas áreas, pues ¿qué va a ocurrir? Anosmia, ¿no? Hiposmia, cacosmia, ¿no? Parosmia. ¿Qué es parosmia? Y cacosmia. Entonces, parosmia, cuando se interpretan olores, o sea, se interpretan mal los olores. Ejemplo, el olor a manzana y el olor a naranja son bien definidos. Entonces, una persona cuando sufre de parosmia no alcanza a interpretar bien. Entonces el olor de naranja es el que le está oliendo a manzana. ¿Sí? Es eso, parosmia, o sea, como que no distingue bien cuál es el olor del caso, pues aquí de las frutas para ponerle de ejemplo. Y la cacosmia es que la persona todo le huele mal, todo. Así sea el mejor perfume, la fruta que huela más rico, todo le huele mal, todo, ¿sí? Independientemente de las esencias, todo es mal, ¿ya? Tiene un gran componente también de orden cítrico, ¿no? Por supuesto. Y por eso es que aquí, cuando se estudia el sistema límbico, algunos consideran también una gran importancia del olfato en la parte emocional, ¿sí? Hay conexiones muy cercanas emocionales en esta parte de las áreas del olfato. En el caso también, cuando llega la información por la estría medial, por ejemplo, evolutivamente, cuando, por ejemplo, salivamos, ¿no? Cuando salivamos, pues generalmente hay una vía que está yendo por la estría medial hacia el área septal. Entonces, también eso genera las sensaciones, por ejemplo, de gusto, ¿sí? En general, de placer, etc. Bueno, eso es. Cara medial y cara basal, el pedacito que nos faltaba, ¿sí? Bueno, se nos desconectó la clase, pero igual salió bien. Y vamos a seguir aquí ahora hasta la nuestra. Vamos a identificar todos esos